Países de América Latina siguen tomando decisiones. Colombia declaró cuarentena total por el COVID-19 hasta el 13 de abril. Ya hay 158 contagiados en el país. Mientras tanto, en México, el presidente López Obrador dice que la gente exagera con la pandemia, aunque ya hay 203 contagios y 2 fallecimientos en territorio azteca. Y Cuba cerró sus fronteras con 21 enfermos y un muerto. En Estados Unidos, los estados de Illinois y New York se unieron a California con una orden de cuarentena para los ciudadanos. Más de 70 millones de personas se quedarán en casa para frenar el virus. Los muertos en la nación ya son más de 200 frente a más de 10.000 contagiados. Y tras un día récord con 627 nuevos fallecimientos, Italia endureció el confinamiento. Ordenó el cierre de parques y prohibió el desplazamiento a segundas residencias el fin de semana. España, con más de 21.000 contagios, es el tercer país con más enfermos, pero en Irán hay más fallecidos, son 1.400. Estamos con ustedes en France 24 para nuestra emisión de fin de semana con las noticias de América Latina y del mundo. Iniciamos este informativo con las cifras actualizadas del coronavirus en el mundo. En pantalla, la cifra de contagiados asciende a 275.469 en el planeta. Entre ellos se han recuperado 88.258 pacientes y hay 11.402 muertos. El coronavirus está en casi todos los países de América Latina. Brasil, antes escéptico, ya cambia su discurso. Colombia declara aislamiento obligatorio por 19 días. Y en México y Panamá los casos aumentan considerablemente. Solo Belice aún se declara libre de casos. Informe de David González. Bogotá amaneció con un simulacro de aislamiento y cerró el día con una cuarentena nacional obligatoria por 19 días. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Las calles durante el día en la capital colombiana lucieron desiertas y ese será el panorama hasta el 13 de abril en todo el país. El temor por el coronavirus obliga a los gobiernos de la región a tomar medidas drásticas. En México, decenas de personas están atascadas en el principal aeropuerto. En el país azteca los casos aumentaron más de un 25%, están por encima de los 200, igual que en Panamá. Las principales ciudades de Brasil se unen en un aplauso masivo desde los balcones para alentar a los trabajadores médicos. El gobierno de Brasil, que en un principio calificó de histeria al miedo, parece cambiar su discurso. Si no hacemos nada para ampliar nuestra capacidad, si solo nos quedamos mirando, vamos a tener un mega problema. Los efectos del COVID-19 todavía están por verse en América Latina, una región con un débil sistema de salud, enormes desigualdades y que sufre una grave crisis migratoria. En México, pese a la pandemia de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue haciendo caso omiso de las medidas de prevención dictadas internacionalmente. El mandatario sigue de gira por su país y da la mano a sus seguidores. Además, dijo este viernes que se está exagerando con la crisis. Es que no se debe de exagerar, no aprovechar una situación de crisis, sobre todo de salud, para hacer cosas indebidas. Y mientras tanto, otros países latinos se siguen blindando. El aislamiento es la opción, siguiendo a los pasos de China y de Europa. Capitales como Buenos Aires, Sao Paulo y Bogotá permanecen desiertas durante la mañana de este sábado. En Argentina ya inició el segundo día de confinamiento total. Cuba cerró sus fronteras excepto a nacionales y para el comercio y reportó 21 contagiados y un muerto, además de 500 personas en observación. En El Salvador se preparan 118 tumbas preventivas y el número de contagiados en Panamá ya llegó a 200 con el número de casos duplicados en solo 24 horas. Mientras tanto, Costa Rica contabilizó 113 casos y 2 fallecidos.
En Estados Unidos, Illinois y el estado de Nueva York se unieron a California este viernes en una orden de cuarentena a sus ciudadanos. De esta manera, más de 70 millones de personas deberán quedarse en casa en un esfuerzo por frenar al COVID-19, cuando el país ya sobrepasa los 200 muertos. Los bloqueos abarcan las 3 ciudades más grandes de Estados Unidos, que son Nueva York, Los Ángeles y Chicago, pero también las grandes urbes de San Diego y San Francisco. Los bloqueos estremecieron de nuevo el mercado. Las acciones cayeron en Wall Street, cerrando su peor semana desde la crisis financiera del 2008. El Dow Jones Industrial cayó más de 900 puntos, terminando la semana con una pérdida del 17%. Si se deja sin control, los casos en Illinois aumentarán rápidamente, los sistemas hospitalarios se verán desbordados, el equipo de protección será escaso y no tendremos suficientes trabajadores de la salud, camas de hospital o ventiladores para la abrumadora afluencia de pacientes enfermos. Solamente hay excepciones para las salidas primordiales para conseguir alimentos y para salidas esenciales, además de hacer ejercicio. Entre tanto, la mayoría de estados europeos continúan aumentando la intensidad de sus medidas para frenar el coronavirus. En Italia, el alcalde de Bérgamo exigió el cierre de la actividad económica no esencial. Mientras tanto, en España, en Madrid, hay varios hospitales al doble de su capacidad. En el Reino Unido, Boris Johnson ya ordenó el cierre de bares, restaurantes y gimnasios. Y en Alemania, distintos estados se le están adelantando a Angela Merkel, confinando ya sus calles. Informa Luis Muñoz. Italia, el país con más muertes por COVID-19, continúa luchando contra la pandemia después de que el jueves el portavoz de la Cruz Roja de China asegurase que no están haciendo lo suficiente. Encuentro que aquí, en la ciudad de Milán, la zona más afectada por el COVID-19, no está habiendo un bloqueo muy estricto en la ciudad, porque el transporte público funciona y la gente todavía se mueve y va a cenas, a fiestas en hoteles y sin llevar mascarillas. Precisamente en la ciudad de Bérgamo están notando los efectos del coronavirus más que en ninguna otra parte. El alcalde Giorgio Gori se sumó a las peticiones de los representantes de China. Exijo nuevas restricciones a las empresas y fábricas en la región de Lombardía e incluso para todo el país. Muchas empresas todavía están trabajando sin ser esenciales para la producción de bienes primarios. En España, después de superar las 1000 muertes y con una de las curvas más preocupantes, en la capital, Madrid, hay varios hospitales que ya están al doble de su capacidad con pacientes de coronavirus. Para evitar que los ciudadanos aprovechen el fin de semana para ir a sus segundas residencias, la policía está intensificando los controles en la carretera. Por su parte, el Reino Unido continúa aumentando las medidas, como el cierre de bares para evitar la propagación, en un claro cambio de tono del primer ministro Johnson. Ayer expuse la ambición de este gobierno para cambiar el rumbo contra el coronavirus en 3 meses, y quiero repetir esta determinación hoy. Por último, en Alemania, después del anuncio de Baviera de confinar sus calles, le siguieron otras regiones y ciudades. Mientras tanto, los alemanes también salieron a sus balcones para rendir homenaje a Italia, el país más castigado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró la liberación del investigador francés Roland Marchal, arrestado en Irán desde junio de 2019, y pidió a las autoridades que ese país también ponga en libertad a la antropóloga franco-iraní Fariba Adelkhah. Ambos eran acusados de espionaje. El Poder Judicial de Irán confirmó el intercambio de prisioneros por el que fueron liberados el ingeniero iraní Jalal Roulaney y Marchal, quien llegará a Francia este sábado. Sobre el coronavirus en Irán, hay 20.610 infectados y más de 1.500 muertes. Varias ciudades alrededor del mundo se unen para reconocer la labor de los trabajadores de la salud en tiempos de coronavirus. Los brasileños salieron a sus balcones para aplaudir a quienes luchan desde la primera línea por contener la pandemia. Una iniciativa que se replicó también en Francia. En París, la cita fue a las 8 de la noche. Las luces de viviendas y celulares parpadearon como muestra de apoyo. En algunos países de América Latina también se sumaron a la ola de los aplausos. Hasta aquí este informativo. Regresamos en minutos con más noticias. Síganos en france24.com. Buenos días.